Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Denzel Adrián Bautista Ramírez. Yo les voy a explicar sobre la ficha de evaluación fisioterapéutica kinesiológica. Primeramente empezamos por la afiliación. Esta parte reúne los datos personales del paciente, como ser nombre del paciente, edad, sexo, domicilio, ocupación, número de celular, diagnóstico médico, fecha de evaluación y centros de rotación. Como segundo punto, tenemos la anamnesis, que se inicia preguntando al paciente cuál es el motivo de la consulta, cuándo apareció, cómo sucedió, eh, en qué situación lo percibe, en qué situación aparece. Tenemos como ejemplo que la paciente refiere dolor e impotencia funcional en el segmento o en el tobillo derecho. El pasado 5 de septiembre indica haber sufrido un tropezón donde de inmediato notó dolor y también deformidad en el segmento. Posterior a eso, acudió a un centro médico donde el médico de turno, a través de una evaluación, le diagnosticó luxación del tobillo derecho. Fue tratada en la reducción, en el dolor y también en la inflamación. Posterior a eso, fue diagnosticada fisioterapia. En antecedentes patológicos se le pregunta al paciente si tuvo lesiones previas, cirugías antiguas, antecedentes ginecológicos, enfermedades metabólicas o si recibe tratamiento medicamentoso. En este caso tenemos que la paciente refiere que tiene alergia al polvo y también al medicamento de la benzilpenicilina. En los hábitos actuales se le pregunta al paciente si bebe bebidas alcohólicas, si fuma, si hace deporte, cuántas horas duerme, cuántas horas trabaja. Otro punto es la inspección, la postura. Se debe anotar todo lo que se observa, no se debe tocar al paciente. Se evalúa en bipedestación, en sedestación o si el paciente lo requiere con muletas. Se evalúa en tres aspectos: vista anterior, vista posterior y laterales. Se debe evaluar la alineación de la cabeza, la alineación de los hombros, codos y las manos, la posición de las caderas, de las rodillas y de los pies, la columna si presenta las curvaturas fisiológicas. Observa si la marcha es independiente o asistida o también patológica. También se evalúa la oscilación, eh, también se evalúa la coordinación, que sería la oscilación, las fases de apoyo, que sería la longitud del paso y también la transferencia del peso. En piel se observa o se evalúa la pigmentación, si presenta cicatrices, si presenta irritaciones, dermatitis. Palpación. En la palpación existen dos, que sería la superficial y la profunda. En la superficial se desliza con los pulpejos de los dedos para verificar si existen zonas secas, húmedas, suaves, también la temperatura. Todo esto se registra a base de los dermatomas. En profundo se evalúa por el músculo, también puede ser por puntos gatillos o por dolor referido que indica el paciente. El umbral del dolor. Se utiliza una escala del dolor donde se cuantifica la intensidad del dolor en reposo y también en movimiento. Exploración articular. Se evalúa mediante la posición neutra y se toma de referencia el lado sano. Esta se explora inicialmente mediante los movimientos activos, luego pasivos y finalmente contra la resistencia. Balance muscular. Permite valorar la potencia motora de los músculos, estos sometidos a una inervación voluntaria. Esta se valora en normal, buena y débil. Valoración de los reflejos osteotendinosos. Esta evaluación nos sirve para evaluar los reflejos de los tendones. En caso de haber un trastorno, puede haber un debilitamiento o también la eliminación de los reflejos. Pruebas funcionales. Se pueden realizar las pruebas en función a la lesión del paciente, como ser en este ejemplo
tenemos la prueba del cajón anterior y posterior, que va a evaluar ligamentos peroneo astragalino anterior y posterior. También tenemos otra prueba que sería el test de inversión del tobillo, que este evalúa ligamento calcáneo peroneo, donde estas dos pruebas dan positivo. Longitudes. Las mediciones en las longitudes solo son posibles en puntos óseos bien definidos. Como tenemos una luxación de tobillo, entonces vamos a realizar las mediciones en los miembros inferiores. La longitud aparente se mide desde el ombligo hasta el malleolo medial. La longitud real se mide desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo medial. Las circunferencias deberán medirse en puntos claramente determinados o en las partes más voluminosas que tenemos en el cuerpo. En el ejemplo tenemos en la parte de la pierna, que sería 20 centímetros por encima de los malleolos, que es la parte más voluminosa, donde hacemos la medición de la circunferencia. También nosotros tenemos alrededor de los malleolos. Valoración de la sensibilidad. Como sensibilidad se entiende la capacidad de recibir impulsos del sistema nervioso y estos convertirlos a reflejos. El paciente debe estar con los ojos cerrados y ahí nosotros realizamos un estímulo ya sea con la brocha o con la aguja, donde se evalúa o tenemos una respuesta ya sea tenemos anestesia, hiperestesia, hipoestesia o normal. En diagnóstico kinésico se debe respetar los 6 componentes del diagnóstico kinésico, que serían etiología, tiempo, anatomopatológico, patognomónico, clínico y funcional. Objetivo del tratamiento. El objetivo del tratamiento se enfoca en lo que se pretende o se quiere conseguir con el tratamiento. Este lo podemos dividir en 3, que sería corto plazo, mediano plazo y largo plazo. En corto plazo tenemos ayudar a desinflamar la zona afectada y también ayudar a aliviar el dolor. Objetivos a mediano plazo tenemos ayudar a regenerar los ligamentos y también mejorar rangos articulares. A largo plazo tenemos fortalecimiento de la musculatura y también mejorar la propiocepción. Plan de tratamiento. En este se priorizan los síntomas y signos más limitantes del paciente. Todas las actividades que se realizan para conseguir los objetivos. Igual tenemos aquí a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Al tratamiento podemos aplicar agentes físicos, que ahí entraría la electroterapia, todo tipo de corrientes. También masoterapia y también en otra parte la cinesiterapia. En este punto vamos a abarcarnos más en la masoterapia, donde primeramente podemos aplicar roces profundos para mejorar la circulación de la sangre y evitar o disminuir la inflamación o el edema. También nos podemos ayudar como otro punto con la crioterapia, que sería la aplicación del hielo en la zona para reducir igual la inflamación. Como mediano plazo podemos aplicar la termoterapia, donde esto nos ayudaría para la relajación del músculo y también aumento del flujo sanguíneo. Y también nos podemos ayudar con el infrarrojo para la rigidez articular. Y para largo plazo, para fortalecer más el músculo, podríamos hacer variedad de ejercicios. También nos podríamos ayudar con la hidroterapia, también con la crioterapia, realizando contracciones musculares para fortalecimiento del músculo y para mejorar la propiocepción con ejercicios que sería con Nos podemos ayudar con las semisferas de entrenamiento, discos de equilibrio o tablas de equilibrio. En recomendaciones se le puede sugerir al paciente qué ejercicios debe realizar en casa o en su domicilio. También se le debe decir al paciente qué no debe hacer, qué debe evitar para aliviar el dolor.
y también se le debe animar psicológicamente. Evolución. Es el registro sistemático que va presentando el paciente. En cambio, función a la respuesta al organismo al tratamiento. Esto en sí es el proceso de cómo va mejorando. Todos estos pasos son para el llenado de la ficha de evaluación fisioterapéutica kinesiológica. Muchas gracias.